Bien, retomamos nuevamente la entrevista con el doctor Simón Zavala Guzmán, constitucionalista. Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2023. Doctor, estábamos abordando en esta segunda parte de la entrevista Lo del viaje de las lo del tres viaje asambleístas, de las cuatro cuatro. diabólicas, le dicen, las cuatro diabólicas que fueron a Irán, al país donde más se violan los derechos humanos de las mujeres, donde se matan a las mujeres, donde no les permiten tener derechos, no les permiten la libertad de expresión, no les permiten que se eduquen libremente, pero cosas de Ripley, no. Las que se Bueno, rasgan las vestiduras de aquí, supuestamente defendiendo los derechos de las mujeres. realmente esto es para mí sumamente grave por varias razones. Primero, porque es sumamente sospechoso que cuatro asambleístas vinculadas al expresidente Correa viajen a Teherán, a Irán, que es un país que, como usted muy bien lo señala, violador de los derechos humanos de las mujeres especialmente, que ha mantenido una represión terrible y que para ingresar a ese país no es pues tan sencillo que pueda ingresar así alguien que va de turista o que va de cualquier manera. Allí hay un régimen que expulga a quienes ingresan allá. Entonces quiere decir que hubo la intervención de una tercera persona que yo creo que es el expresidente de la República, el que mantiene la relación con el gobierno iraní para que permita que vayan estas asambleístas a hacer qué, a manifestarse en favor de quienes están protestando por la violación de los derechos humanos. Si es que van en ese plan, ya deberían estar presas seguramente, pues no. Pero si van en otro plan, van en el plan de qué, de darle apoyo al régimen iraní que comete todos estos delitos y esta represión terrible contra las mujeres iraníes. Entonces, es sumamente grave y debe investigarse además la utilización de los recursos públicos de estas asambleístas para viajar allá y que señalen cuál fue el cometido, por qué razón viajaron. Si viajaron con una invitación del gobierno iraní, no es pues precisamente para que vayan a manifestarse a favor de los derechos de las mujeres que están protestando, sino a favor del Estado represor y del gobierno iraní represor. Entonces, esto es una cosa que la propia Asamblea y algunos asambleístas y la Comisión de Fiscalización de la propia Asamblea debe investigar, porque no puede quedarse esto simplemente en la nebulosa y decirnos que fueron cuatro asambleístas y además pasar la noticia como que si fuera una cosa extraordinaria. ¿Qué representación tienen estas asambleístas del pueblo ecuatoriano, del Estado ecuatoriano? Entonces, eso tiene que investigarse, licenciado Cedillo. Bueno, pero no va a pasar más allá. ¿Por qué? Porque ¿quién preside la asamblea? ¿Quién preside la asamblea? Lógicamente, sabemos que es un obsecuente del correísmo, ¿no? Así es. Y ahí entonces, con esos sueños de perro que tiene, de llegar a la presidencia, él mismo ha dicho que para él sería un honor ser presidente. Tiene usted toda la razón en la calificación y en el adjetivo que ha utilizado para definir esos sueños. Pero el presidente de la Asamblea, que dentro de pocos meses ya termina su periodo, también tiene que rendirle cuentas al país, porque no es posible que a título una actuación política personal
comprometa a su vez a la asamblea, porque él es el presidente de la asamblea. Y cuando él está actuando como presidente de la asamblea y manifestándose de esta otra forma, está diciéndonos claramente cuál es su posición. Hágalo como asambleísta, pero como presidente tiene que mantener no solamente la ecuanimidad que la función le exige, sino la imparcialidad en la tramitación del juicio político, pues. Entonces esto lo Claro. compromete gravemente a él. Las ambiciones políticas le han hecho perder la dignidad, las ambiciones políticas, ¿no? Entonces está dispuesto a todo, a todo. Así es, ese es uno de los problemas graves que tenemos nosotros en toda la administración pública a través de las diferentes funciones. Mire, muy pocos son los que guardan la dignidad y por eso, aunque sean pocos, se los respeta, pero lo demás, realmente gente sin dignidad, gente de un cinismo que todos los días nos asombra con otra actuación, con otra actuación. Esta es una sumatoria de indignidades que a nosotros en el plano internacional como país nos pone muy, muy mal, porque si uno escucha los noticieros y escucha los comentarios y escucha los pronunciamientos de gente calificada de otros países, miren, a nosotros ya se nos ha denostado como un país realmente que no merece ni la credibilidad ni la respetabilidad internacional. Actuaciones y declaraciones vergonzosas de este señor Saquicela, vergonzosas. Pero bueno, cambiando nuevamente de tema, doctor Zavala Guzmán, mientras las 4 correístas viajaron a Irán, una quinta correísta no se fue a Irán, sino se fugó de la embajada de Argentina en Ecuador y ahora está en asamblea, perdón, está en Venezuela. También se declara perseguida política, pero tiene una sentencia de 8 años de prisión por corrupción. Claro, primero partamos del hecho de que todos estos prófugos de la justicia ecuatoriana quieren dar la impresión, tanto internacional como nacionalmente, de que son perseguidos políticos, cuando todo el mundo sabe que son unos prófugos de la justicia, son delincuentes que ya han sido condenados por la justicia ecuatoriana y que en el caso, por ejemplo, sobornos, el propio presidente de la Asamblea, de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, junto con el doctor Iván León, que es uno de los jueces temporales que lo trajeron de Santo Domingo, los Colorados, para poderlo en la Corte Nacional, y el doctor Marco Javier Rodríguez, condenaron pues al expresidente Correa, al expresidente, al vicepresidente Glass y a toda esa jorga de personajes Tagallada. siniestros de este país, a toda esa gallada por el caso Sobornos. Entonces, todo el mundo sabe que son delincuentes porque ya han sido sentenciados y ahora son prófugos de la justicia ecuatoriana, pero quieren cubrirse con el manto. Y ojo que aquí hay una cosa, se está preparando el recurso de revisión por parte del expresidente Correa. Y ya conocemos que se están arbitrando una serie de instrucciones y de maniobras y de todo para que ese recurso de revisión sea aceptado por la Corte Nacional, por la sala que le corresponde conocer. Para que se acepte el recurso, se le declare inocente al señor Y vuelva Correa como y héroe. obviamente vuelva como héroe y además en la sentencia se obliga a pedir disculpas y se le indemnice supuestamente por el daño ocurrido. Entonces, ese es el tramaje que en este momento se está dando. Y todo esto que está ocurriendo, permítame con esto termino, licenciado Cedillo, todo esto que está ocurriendo es parte de un gran plan que es la presión por todos los lados para que al final
la ciudadanía de este país digan, ya, por favor, queremos vivir en paz, denle el perdón, declárenlo inocente, hagan lo que les dé la gana, pero necesitamos vivir en paz. Entonces, el calentamiento de las calles, la presión en la Asamblea al presidente de la República, a todo el mundo que quiera intervenir es parte de ese plan. Y ya cuando se posesionen, y ojo, cuando se posesionen los alcaldes, los concejales y los prefectos, usted va a ver la gran paralización que conjuntamente con otras fuerzas políticas dirigidas, en este caso, en mi concepto, por dirigentes de la CONAIE, van a ejecutar una gran presión para que este país efectivamente entre en un estado de conmoción nacional que haga que la ciudadanía sea la que pida que le declaren inocente al señor Correa y a toda esa banda de delincuentes. Es un plan siniestro, entonces, no, un plan siniestro. Es un plan siniestro. Lo que preocupa es que la embajada de Argentina en Ecuador, en Quito, está la sede, no quiere entregar los videos para que el país conozca la fuga de la señora María de los Ángeles Duarte. Por eso es que el gobierno ecuatoriano le ha declarado al embajador persona non grata. Así es, esa es la posición del gobierno ecuatoriano, pero esto indudablemente nos hace concluir que todo fue un plan preparado en la embajada con la intervención directa del embajador, porque tiene que haber dado la orden para que se pueda ejecutar hechos de esta naturaleza. ¿Y cómo es que la policía ecuatoriana no se dio cuenta del tema, de la fuga? ¿Qué? Eso es lo que ya nos corresponde averiguar en el Ecuador, porque como la embajada goza del principio de extraterritorialidad y obviamente por eso se oponen a entregar a la policía los videos y todo para las diligencias investigativas. En cambio, con respecto de la policía ecuatoriana, tiene que decirse, pues, qué es lo que pasó, cómo salió, pues, ese vehículo, porque no puede haber salido caminando la señora Duarte. Y entiendo que inclusive estaba acompañada de un hijito de ella, de tal manera que o salió en la cajuela de un carro, salieron en la cajuela de dos carros, qué sé yo, pero la Policía Nacional tiene que explicarnos qué es lo que pasó para que los vehículos no hayan sido controlados a la salida, ¿no? Y no nos vengan a decir luego que el Ministerio de Gobierno ordenó que se retire la policía. Bueno, este país realmente le daría mucho material al señor Ripley para que pueda hacer públicas sus conclusiones y observaciones. Este es el país del cinismo. Aquí todo el mundo nos dice lo que quiere decirnos para que nosotros que somos los giles, perdóneme que utilice ese término porque es un término popular, tengamos que aceptar lo que nos dicen y decirles muy bien y agradecerles porque nos dan una explicación para que nos quedemos contentos. Por último, doctor Zavala Guzmán, por último, el caso Gabela, 12 años de injusticias, 12 años de impunidad, se ha dado la disposición o se ha conformado una comisión para que presente un informe al gobierno, al presidente, de los autores intelectuales del asesinato al general Jorge Gabela, el famoso tercer informe para conocer los nombres de los autores intelectuales. Así es, porque esto se trató de tapar y se lo logró tapar durante algunos años, haciendo desaparecer el informe del perito Mesa, la tercera parte del informe, en donde está señalando cuáles son los autores intelectuales. Y yo creo que no nos cabe la menor duda de quiénes son. Lastimosamente no podemos decirlo tampoco porque entraríamos en el plano de la conjetura, pero la comisión que tiene la misión de obtener el
la tercera parte del informe, entiendo que ya se ha puesto en contacto con el perito argentino, que es el autor del informe, para que se lo entregue y con esa tercera parte presentarle al presidente de la República el informe. Pero la comisión no puede quedarse únicamente en presentarle al presidente de la República, tiene que presentarlo en la fiscalía, porque la fiscalía tiene que abrir Claro. nuevamente la investigación Porque, para llevarles al juicio penal a los autores de este asesinato. porque en este país lo que más tenemos son comisiones que se nombran de alto nivel, comisiones que no llegan a ninguna parte. El doctor Carlos Julio Arosemena decía hace muchos años que las comisiones son el cementerio de todos los proyectos de leyes que tiene que discutirlo el Congreso. Así es, efectivamente, comisión tras comisión, pero también yo pienso que eso es parte del hecho de buscar, desde mi punto de vista lo señalo, un ámbito de imparcialidad y la intervención de terceros que siendo personas responsables puedan decirnos, acá estos son los responsables a fin de que no se culpabilice a otras personas diciendo que esos son los perseguidores políticos en este caso, ¿no? Entonces, como que esta comisión podría darle la veracidad y la respetabilidad a un informe por parte de sus integrantes, ¿no? Pero obviamente siempre uno tiene duda de cómo se van a manifestar los miembros de una comisión. La prófuga María de los Ángeles Duarte, ya desde Venezuela, escribió diciendo lo siguiente: agradezco a la República de Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Moreno y Lazo. Eso es lo que acaba de decir la prófuga de la justicia, condenada a 8 años de prisión por corrupción. Bueno, no nos asombra en absoluto que lo diga, porque hace poco tiempo se acaba de condenar en primera instancia a la expresidenta Fernández por un delito casi similar y se acaban ya de publicar los fundamentos de la sentencia. Es verdad que todavía allí no hay una sentencia en firme porque tiene que pasar a una segunda instancia y luego posiblemente a la Corte Suprema de Justicia Argentina. Pero fíjense, entonces estamos ante el hecho de que en América Latina los pájaros contra las escopetas se ayudan entre sí, se cobijan entre sí, a tal punto que hay que agradecerles por el cobijo que dan a los delincuentes y en definitiva se busca la impunidad por sobre todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el destino de estos países en América Latina y en el Ecuador? Si es que los ecuatorianos no nos unimos y no nos organizamos para no dejar que la impunidad reine aquí, este país va camino a la disolución. Dice la Policía Nacional que se ha activado el bloque de búsqueda a la señora Duarte, activado el bloque de búsqueda, cuando ya sabemos que está a buen recaudo gozando de las delicias del poder en Venezuela. En diciembre del año 2022, el gobierno argentino de Alberto Fernández resolvió conceder asilo político a la exfuncionaria del correísmo. Doctor Simón Zavala, gracias por concedernos esta entrevista importante para conocer sus puntos de vista constitucionales y también políticos sobre los últimos acontecimientos, especialmente el cacareado juicio político al presidente Lazo. Que la justicia brille sin dedicatorias, de igual para todos. Gracias por la entrevista, desde siempre y hasta siempre. Corroboro su conclusión. Muchas gracias, licenciado Cedillo, por la entrevista. Estoy siempre a su disposición.